Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los domingos, a través de la mejor, la 92.5. Gracias por su preferencia, por sintonizarnos para escuchar y para enterarse de los temas importantes que tenemos como cada domingo. Y el día de hoy, pues vamos a hablar con un expertazo a quien me da muchísimo gusto tener en este espacio, que es uno de los consentidos también de este espacio y de los favoritos, el doctor David de Jesús Reyes, doctor David de Jesús Reyes. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ya ha hecho investigaciones sobre todo de la sexualidad de los jóvenes, la educación sexual, las masculinidades, en fin. Y la verdad, lo que nos aporta David es súper, súper valioso y te lo agradecemos muchísimo, David, que nos acompañes en este programa. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Leti, por la invitación, por estar nuevamente con ustedes. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, David. Pues vamos a hablar de las masculinidades, de los cambios, de lo que has observado y la investigación que has hecho después de pandemia, de este confinamiento que tuvimos por un poco más de 2 años, sí, en el que pues nos vimos obligados a hacer otras cosas, a cambiar nuestras rutinas, a cambiar nuestra manera de vivir, tanto hombres como mujeres. Al principio, cuando hablábamos del confinamiento, yo en lo personal, y lo he dicho en varias ocasiones, pensé que era la oportunidad para crecer como seres humanos, como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, en esa oportunidad de estar más cerca, de estar más en contacto, de tener más convivencia, pero parece que las cosas no fueron como pensábamos, ni como también muchos creían, y no sé si nos puedas hablar de ello, de los resultados que han arrojado tus investigaciones en torno a las masculinidades y a los roles que se vivieron y lo que estamos viviendo en el presente después de pandemia. Gracias, Leti. Mira, sería como que muy importante iniciar comentándote qué son las masculinidades, ¿no? Para que al público que no conoce el tema, pues le quede un poco más claro. Adelante. Cuando hablamos de masculinidades, necesariamente tenemos que hacer referencia a la perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género en el ámbito académico, nos hacemos referencia básicamente al análisis de las categorías de análisis socialmente construidas entre varones y mujeres. Es muy diferente hacer el análisis por sexo, hombres, mujeres. Ya. Pero cuando hablamos desde la perspectiva de género, hablamos de esas cualidades sociales que son atribuidas socialmente a cada sexo. Es decir, se es mujer por ciertas situaciones, se es varón por ciertas situaciones muy particulares. Y, por ejemplo, cuando hablamos de masculinidades, que es una área muy particular dentro de las perspectivas de género, hablamos de cómo se hace el análisis de los atributos sociales, de los mandatos sociales, de los roles que son atribuidos al sexo masculino por una sociedad o una cultura en determinado momento. Entonces, para que al público le quede claro qué es masculinidades, pues es una categoría de análisis dentro de la perspectiva de género para hacer como que comprender los atributos, los mandatos sociales, los roles que son atribuidos socialmente a los hombres como tal. Entonces, digamos, si partimos de eso, la categoría nos sirve mucho para diferenciar todas esas actitudes, todas esas comportamientos que mantiene un varón en determinada cultura. Y eso nos sirve para visibilizar las desigualdades entre mujeres y entre hombres. Hablamos de desigualdades en las relaciones de pareja, desigualdades en las relaciones de poder, relaciones que mantiene un varón con su comunidad, con su grupo de pares.
Todo eso es lo que estudian las masculinidades. Entonces, pues eso es básicamente como para que al público le quede un poquito más claro qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades. Entonces, digamos, si hablamos en el sentido pleno de que analizamos los mandatos, cuando hablamos de un mandato atribuido socialmente a un varón, hablamos de cómo desde cuando es pequeño se le socializa dependiendo de la cultura, y entonces se le enseña a ser rudo, se le enseña a ser que no muestre sentimientos, se le enseña desde pequeño a partir del lenguaje y con ciertos comportamientos a mantener ciertas actitudes para construirse socialmente como varón, como hombre, ante él, su grupo de familia, su grupo de pares y la sociedad. Esto es muy importante porque a partir de esa construcción social que se hace de lo que es o lo que debe de ser hombre, la persona va introyectando lenguaje, comportamientos, actitudes, y eso cuando es pequeño lo introyecta, es decir, lo va haciendo suyo a partir del lenguaje y de ciertos comportamientos que se dan al interior del hogar. Y cuando va creciendo la persona, por ejemplo, en nivel secundaria, preparatoria, la reproduce. Es bien interesante este esquema porque se introyecta al interior del hogar con los grupos de familia, pares, comunidad, y ya cuando la persona va creciendo las va reproduciendo. Entonces esto es bien interesante porque a eso se dedica el estudio de las masculinidades, a conocer los mandatos, cómo esos mandatos, el deber ser de ser hombre, se reproducen en ciertos contextos. Y digamos, hay infinidad de estudios que hablan de que ese deber ser provoca desigualdad, Por ejemplo, hablamos de violencia al interior de las relaciones de pareja, desigualdad de poder entre el grupo de pares. Es decir, el varón constantemente tiene que demostrar ser varón. Y si no lo hace, la situación que lo conlleva a no ser considerado varón es ser marginado, ser estigmatizado porque no cumple esos mandatos. Y lo podemos ver en cualquier orden de la vida social, es decir, desde cómo te relacionas con la otra persona, tienes que mostrar ser fuerte, ser agresivo, tener muchas parejas, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. La cuestión de la masculinidad tiene que ser reforzada constantemente porque si no caes en la situación de que te marginan porque como no demuestras ser hombre y tienes otros comportamientos, pues el mismo grupo te va marginando, te va haciendo, y entonces se pone a prueba constantemente el ser hombre, digamos, en cuanto a la sexualidad. En cuanto a las relaciones del ámbito del hogar, aparece siempre un orden que tiene que ver con la proveeduría. Te enseñan a ser proveedor desde pequeño. Y entonces empieza esta cuestión de la división sexual del trabajo. El hombre se tiene que dedicar a proveer y la mujer se tiene que dedicar a cuestiones dentro del hogar, es decir, productivas, pero dentro del hogar. Y más Mi en el querido ámbito. David, disculpe que te interrumpa. Se había dicho, bueno, había escuchado yo la versión de que el hecho de ser proveedor también se daba de una manera natural o es aprendida. Se aprende. O incluyen las dos cosas. Se aprende, porque hay contextos donde incluso pues no necesariamente se le relaciona al varón con ser proveedor. Hay sociedades matriarcales, por ejemplo, donde el varón cumple otros roles, digamos, más de cuidado, más de estar atento a las relaciones de pareja, y cumple otras funciones. El ser hombre, así te lo pongo, se construye, es una construcción social que se aprende, Y entonces, en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la producción económica, de la proveeduría, de ser fuerte, de ser agresivo, se aprende. Y entonces, el problema no es que digamos, pues, ¿qué tiene de malo que se aprenda a ser hombre? Pues digo, hay cantidad de estudios que demuestran
que este modelo de masculinidad que se llama hegemónica, es decir, dominante, que predomina en la mayor parte de las culturas, es un factor de riesgo para las relaciones que tú estableces con tu grupo de pares, con tu pareja, y para uno mismo incluso. Entonces, el modelo hegemónico de masculinidad es, por el simple hecho de tener que estar demostrando que eres hombre a cada rato, te lleva a una situación de vulnerabilidad en el que te pone en sí mismo bajo riesgo. Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Cuando los chavitos están en la secundaria y les dicen, te reto a que hagas, o a que manejes, que te bebas unas cervezas y que manejes, a ver cómo te va. Y el reto es, pues, beberse la mayor cantidad de cerveza, de alcohol y manejar. Y entonces, pues implícitamente hay un riesgo ya como tal. O sea, si no entras al reto, te van a empezar a marginar, te van a empezar a estigmatizar, te van a decir que no eres hombre, que eres una gallina, que etcétera, etcétera. Y entonces te empiezan a estigmatizar. En el ámbito de la sexualidad hay varias áreas, digamos, tú tienes que cumplir con ser hombre a partir de ciertas características. Si no cumples con esas características, te marginan al extremo y entras al lado no ideal, que es como que eres homosexual, eres gay, si no cumples esto, eres una marica, si no haces esto, pues no eres hombre. Y entonces, este reto que te ponía como ejemplo, si tú dices, pues lo voy a hacer, pero si lo dices que no lo voy a hacer, inmediatamente tu grupo social te empieza a marginar, a marginar y a marginar y a marginar. Entonces, el varón como tal, pues está presionado constantemente a cumplir ciertos mandatos. Estos mandatos son el deber ser de cómo se debe de ser hombre. Y en la proveeduría, Leti, sucede algo bien interesante, que ese es una de las investigaciones que estamos trabajando actualmente. Como se nos enseña a ser proveedor desde pequeñito, a cumplir ciertas funciones dentro del hogar, que es proveer la economía, proveer a la familia, proveer. Es decir, se nos enseña a estar produciendo constantemente y a la mujer estarse reproduciendo. Por eso el ámbito del varón en lo social y económico está fuera del hogar y el lugar de la mujer socialmente está dentro del hogar. Ya con la modernidad y todos estos roles están cambiando, pero ahí seguimos en contextos muy tradicionales en México que se siguen reproduciendo estos patrones, digamos. En el ámbito de la proveeduría, por ejemplo, el trabajo que estamos realizando desde antes de la pandemia era ver cómo el varón, de cierta forma, porque hay datos estadísticos de que una proporción muy grande de los varones perdieron su empleo Sí. y se quedaron en casa. Entonces, queríamos saber cómo se daban esas relaciones de género al interior de la familia, es decir, cómo se desempeñaba el varón en el hogar. Entonces, empezamos a trabajar una investigación para ver cuál es el nuevo rol del varón dentro del hogar, digamos, a partir de estos esquemas de confinamiento al que nos llevó el COVID. Y entonces nos encontramos cosas bien interesantes. Hay contextos dentro de Nuevo León donde, por ejemplo, dependiendo del nivel socioeconómico del varón y su nivel de estudios, el dejar de tener empleo le dio la oportunidad de irse involucrando en las actividades dentro del hogar, sobre todo en la cuestión del cuidado. Esto es bien interesante. En un estudio que hicimos en Juárez, en una parte de Juárez, para conocer los factores de riesgo en cuanto a la pertenencia del programa de alerta temprano en los menores, en los chicos de educación primaria, nos encontramos que los papás que en el confinamiento estuvieron presentes, se incrementó el tiempo de interacción, sobre todo de juego, y esto les ayudó a los niños en su desempeño académico. Entonces, fíjate cómo es. Perdón, no te escuché. ¡Qué maravilla! Sí, eso es súper bueno porque eso nos ayuda a identificar que efectivamente el que esté presente el papá
que se empiece a involucrar en las actividades de cuidado, sobre todo de cuidado, porque ese cuidado está tradicionalmente relegado a una actividad femenina, a las mamás, ¿sí? Y fíjate, bien contrario, en este mismo contexto nos encontramos que las que se incorporaron en esas actividades, a las actividades productivas dentro o fuera del hogar, eran las mujeres, para tratar de subsanar la carencia económica que se vivía por la pérdida del trabajo del varón. Y en los casos donde las mujeres se incorporaban a las actividades económicas, se veía que el tiempo de cuidado se reducía con los hijos y por lo tanto tenía un efecto inverso, es decir, negativo para con los niños, y se encontraban en mayor riesgo en su desempeño académico. Entonces, fíjate, bien interesante cómo juega un papel el tiempo de cuidado en los niños. Se invirtió esta cuestión con los papás, y los papás pasaron más tiempo y esto les ayudó para su desempeño académico. Mostraron como que mejores actitudes, mejor un tipo de aprendizaje en casa. Los niños se desenvolvían más, mostraban más actividades de interacción. Impactaba de forma positiva el que el papá estuviera presente. Pero en otros contextos, fíjate, bien interesante porque es un estudio más como tipo comparativo, en otros contextos donde el nivel académico de los papás era más alto y tenían, por ejemplo, estudios de licenciatura y de posgrado, ahí sucedía lo inverso. Ahí sí los varones entraban en crisis. Y entonces, bien interesante porque hay varios estudios que nos hablan sobre la crisis de la masculinidad en los varones por el efecto emocional que se vive por la pérdida del empleo. Y en estos casos bien negativos que tenía que ver con la pérdida del empleo, los varones, por ejemplo, que mostraban mayor educación y un trabajo más estable, digamos, presentaban problemas al interior de la pareja, como violencia intrafamiliar, divorcio. Entonces, bien interesante porque ahí, dependiendo del nivel escolar que tuvieran las personas, los varones, y la pérdida de empleo, tenía un efecto o positivo o negativo. Entonces, bien interesante porque esto nos lleva a replantear toda esta cuestión de las masculinidades, cómo acercarse al trabajo con los varones. Mi querido David, si me lo permites, voy a hacer una pausa y regresamos para que nos expliques, porque me parece bien interesante que entre más capacidad de los varones, es decir, profesional, entre más preparación profesional, más problemas emocionales y de relación con su familia y sus parejas al perder el empleo durante la pandemia. Y esto me resulta bien importante porque podríamos pensar que a lo mejor era al contrario, que entre menos preparación académica, menos escolaridad, pues más problemas, más machismo, más problemas dentro de casa al perder el empleo. Y resulta que no, resulta que en este estudio que realizaste no fue así. Desde tu punto de vista y de acuerdo a la investigación que hiciste, ¿por qué se dieron más problemas entre los hombres y las mujeres más preparadas académicamente? Fíjate, es bien interesante este hallazgo porque, como te digo, nos pone a pensar, a reflexionar sobre estos modelos que realmente pues no son iguales en todos los contextos y dependiendo de la situación social, socioeconómica y educativa, pues van a tener efectos diferentes. Digamos, si los comparamos los dos contextos, un contexto ya no tan marginado, donde los hombres tienen un nivel académico más alto y pierden su empleo, comparado con el otro contexto que es más urbano marginal, con más carencias y donde la mayor parte de los varones se dedican a actividades de trabajo ocasional, encontramos varias características que sí nos llevaban a ver qué es lo que estaba sucediendo de fondo, porque lo que nosotros queríamos era comprender qué estaba pasando, ¿no? Encontramos algo bien interesante. En los contextos urbanos marginales, los varones, de cierta forma,
cambian de empleo constantemente. Digamos, no tienen su trabajo no es muy estable y por lo tanto cambian de trabajo, pues digamos, periódicamente. Y eso hace que, por ejemplo, las mujeres tengan que también aportar económicamente a las relaciones, a la economía familiar. Y entonces, por lo tanto, se empieza a normalizar en los contextos pobres, urbanos, marginales, digamos, que la mujer ya se empiece a incorporar a actividades, en cualquier actividad productiva, digamos, desde lavar ropa, cuidar, hacer aseo en casas, en otras casas, cualquier actividad que les remunere economía, ya están aportando al hogar. Y entonces, por lo tanto, como los varones también cambian constantemente de empleo, pues ya se empieza a normalizar esta situación y para los hombres no es pesado, no es pesado para esos contextos. Porque ya entran en un proceso de normalización donde la mujer ya aporta y para ellos ya se está normalizando, digamos. Pero en los contextos donde el chavo regularmente es el proveedor único, donde su escolaridad es alta y donde su empleo es, digamos, estable, ahí sí impacta de forma negativa la pérdida de empleo, porque pues digamos, bajo ese mandato de que el varón tiene que ser el proveedor, y que no hay alternativa de que la mujer se incorpore a actividades económicas, ya a diferencia de los contextos urbanos marginales, que sí se puede incorporar a hacer actividades de remuneración inmediata, en los estratos más altos, digamos, no es fácil que la mujer se pueda involucrar en actividades más económicas, y entonces el único proveedor es él. Y ahí es cuando entra el problema porque caen en depresión. Y el que caigan en depresión los conlleva inmediatamente a que las relaciones familiares, las relaciones de pareja empieza a ser conflictiva. Entonces, ¿por qué no tienen la posibilidad de encontrar un trabajo de forma inmediata? Porque los ahorros, lo que tengan guardados está escaseando, porque la mujer no se incorpora a las actividades, el estilo de vida que los conlleva a tener gastos más altos, si lo quieres ver así, y como no los pueden suplir de forma inmediata, los lleva inmediatamente a caer en depresión. Y esa depresión tiene efectos negativos en cuanto a las relaciones de pareja, en cuanto a las relaciones dentro del hogar, de la familia. y empiezan los problemas. Ese es uno de los hallazgos que hemos visto que son mucho influyen en las diferencias entre uno y otro lugar, digamos, entre la escolaridad, no la escolaridad, el grupo social, la pobreza y los que están un poco más acomodados. Entonces, bien interesante porque en los estratos bajos, digamos, no aparece la cuestión de la depresión como tal y por lo tanto, al contrario, se involucran un poquito más en las relaciones del cuidado con los hijos, con la pareja, y no les es tan pesado porque cambian constantemente digamos, de actividad laboral. Muy bien. Ajá. Y en cuanto a los roles, esos roles que también se fueron teniendo en esta pandemia, en donde quizá el hombre ya tenía que compartir las actividades del hogar con su esposa, con su pareja, de quizá hacer de comer, de limpiar casa, de lavar ropa. Ya nos hablaste del cuidado de los hijos y de esa relación papá, varón e hijos, que eso mejoró pues la calidad académica incluso y emocional de los niños, pero en estos roles en donde también los hombres se vieron involucrados y que no estaban acostumbrados a hacerlo o a estar tanto tiempo en casa, ¿sí? Sí, fíjate, como mencionaba al inicio, la cuestión de los mandatos, el deber ser respecto al varón, pues de pequeño a nosotros como varones no se nos inculca el estar dentro del hogar, por lo tanto a muchos no se les enseña a cocinar, lavar, planchar o involucrarse en las actividades del quehacer dentro del hogar. Esta pandemia, de cierta forma, sí le dio la oportunidad al varón a involucrarse,
no en todos los contextos. No quiero decir que fue de manera generalizada, porque incluso en otros contextos la carga fue directamente para la mujer y siguió, se incrementó, se triplicó incluso. Pero hay algunas situaciones donde los varones sí se empezaron a involucrar de forma más amplia en las actividades del hogar, digamos, en los quehaceres, en los cuidados, sobre todo en los cuidados, en las actividades y en la relación con los hijos. Eso sí fue muy evidente, pero y de forma igual en las actividades, digamos, que son tradicionalmente asignadas a mujeres. Ahí sí hubo como que un cambio en este aspecto, pero digamos, si nos vamos a los datos duros, Leti, podríamos decirse que el efecto no es generalizado, porque los datos que muestra, por ejemplo, el INEGI, habla de que se incrementó la violencia en este periodo de violencia. Y entonces, y no nada más la violencia, se incrementaron los feminicidios, se incrementaron los embarazos adolescentes, se incrementaron, o sea, todo lo que ya iba para adelante tuvo un retroceso enorme. Y eso precisamente se debe a que muchos varones no lograron adaptarse a estar dentro del hogar. Y, Ya. y como no lograron adaptarse, pues en lugar de tener un efecto positivo, la pandemia con esto tuvo un efecto negativo. Todos esperaban estadísticamente que los datos en la violencia se redujeran por más interacción, porque hay más plática, porque me involucro más en las actividades. Y no es así, ¿eh? O sea, de forma generalizada, los datos duros sí nos hablan de una relación inversa, es decir, que pasaban más tiempo, entre más tiempo pasaban en el hogar, más se incrementaba la violencia, o más tenía impacto de forma negativa en las actividades dentro del hogar. Digamos, las denuncias, algo bien interesante, las denuncias por violencia intrafamiliar se duplicaron a nivel nacional. Entonces, ahí está la respuesta a muchas cosas, que realmente el varón no pudo, por estos mandatos sociales, incorporarse a las actividades o tener un mejor desempeño dentro del hogar. Y eso, pues, obviamente provocaba conflicto. Oye, y en el caso, por ejemplo, de aquellos que no perdieron el trabajo, que lo conservaron, pero que hicieron como office, que llevaron su oficina a casa, este, ¿cómo te fue en la investigación al respecto? Porque también el contexto y el entorno era completamente diferente. No es lo mismo trabajar en la oficina con tus compañeros, con todos tus elementos, etcétera, a estar en tu casa, en donde los espacios son más pequeños, donde hay ruido, donde hay otras actividades ajenas a tu trabajo. ¿Cómo se comportaron los varones en ese sentido? Aviso de FaceTime Elizabeth DJR. ¿Presión o qué pasó? Sí, mira, los resultados en cuanto a la pandemia de las personas que hicieron, sobre todo los varones que hicieron home office en ese periodo, se puede dividir en dos etapas. La primera, que era como de adaptación. En esa etapa de adaptación, digamos, pues era muy padre para todos los varones, sobre todo los de estratos más altos, que tenían la posibilidad y que tenían un empleo más, digamos, de permanencia. En otros estratos de plano no se podía dar, sobre todo era cuestiones de oficina, cosas que tenían que ver con cuestiones gerenciales, cosas un poquito más dedicadas, más estables, empleos más estables, si lo queremos ver así. En esa primera etapa de estabilización, digamos, fue muy positiva, tuvo buenos resultados en el sentido de las relaciones de pareja, hubo mejor acercamiento. Es en la etapa en donde se identificó que la relación con los hijos sí fue mejor, pero ya en una segunda etapa que ya era, se esperaba que no se prolongaba tanto, pero una etapa duró un año y otra segunda etapa otro año. Digamos, en esa segunda etapa es cuando ya esta rutina de estar en el hogar, de estar, se volvió bien tensa, se volvió súper tensa. Y es en la etapa donde precisamente se generó todo este tipo de situaciones negativas, relaciones de pareja malas, violencia intrafamiliar,
digamos, si lo queremos ver así en el sentido de qué produjo esa segunda etapa, produjo malestar familiar, así de simple. Entonces, hubo una primera etapa donde incluso aparecía mucho esta situación de que se estaban conociendo dentro de la familia, ¿no? Porque era muy difícil pasar tanto tiempo con el padre dentro del hogar. Y entonces mencionan, pues nos estábamos conociendo y reconociendo, porque realmente pues no era común que el padre estuviera Era casi 7/24 en casa. Entonces dicen, pues sí, empezamos a hacer otras dinámicas, empezamos a tener otro tipo de interacción que nos llevó incluso a consolidar como grupo familiar y era positivo. Pero en una segunda etapa, donde ya era más rutinario todo esto, ya empieza así como que a desvalorarse toda esta primera etapa y es donde empiezan los conflictos familiares. Entonces, digamos, no hay si lo quieres ver, la etapa del confinamiento, al final no tuvo buenos resultados como tal, solamente al inicio, que era como que de acoplamiento, de acostumbrarse, de estar en una nueva dinámica, pero la rutina misma los llevó a tener conflictos posteriormente. Entonces, digamos, mucha parte de los varones en esta etapa, pues sí mostraron cierto tipo más de violencia reproducida dentro del hogar. Entonces, no hubo una etapa que digamos más productiva que otra para que los varones pudieran concientizar. Y esto lo demuestran muchos datos al respecto en cuanto al uso del tiempo. Por ejemplo, la mayor parte de los que hacían home office, digamos, pasaron mucho tiempo al frente del televisor. sí. Entonces, eso, sobre todo en la segunda etapa, esa etapa de las plataformas de streaming que se incrementó exponencialmente, digamos, provocó que ya estuvieran en una rutina muy hostil, muy mala, y ya nada más se dedicaron a ver televisión, toda la familia, y entonces, digamos, esas relaciones de pareja y de familia que se habían consolidado en la primera etapa, la segunda etapa se vinieron como para abajo. Entonces, y en esa etapa es donde se incrementó la violencia familiar. Entonces, de cierta forma, los varones no lograron, digamos, consolidar o transitar a nuevos modelos de masculinidad, porque, digamos, si bien reproducen esquemas, patrones y mandatos, también hay un análisis de las nuevas formas de ser hombre que se pudieran identificar como las nuevas masculinidades. Entonces, la mayoría no logró adaptarse, es decir, no logró hacer esa transición. Fueron muy pocas las personas que nosotros encontramos que lograron adaptarse. Muy bien. Esto en la segunda etapa no tan solo afectó a los hombres que hacían home office y que tienen un trabajo estable en sus relaciones de pareja. En la productividad de su trabajo también se vio afectado o no. Igual, fíjate, bien interesante. Los estudios marcan que en la primera etapa de confinamiento la productividad fue muy alta y entonces ya muchas empresas decidieron establecer de forma permanente el home office. Entonces, porque resultó más productiva, pero eso era porque estábamos en la etapa de acoplamiento, digamos, donde entras en otra dinámica, empiezas a tener otro tipo de relación al interior de la pareja y entonces como que es el incentivo para producir más. De hecho, muchos estudios realizados en Europa muestran que efectivamente el home office tiene un impacto positivo en la productividad de todo tipo de empresas, tanto públicas como privadas. Entonces, digamos, en el área gubernamental, en el área privada, el impacto es positivo, pero, digamos, las condiciones en Europa son completamente diferentes a las de nuestro país. Claro. Y por eso el alargamiento de ese periodo de estar en casa, en una segunda etapa que se volvió ya más rutinario, pues sí, no se volvió la productividad se estancó, digamos, si la quieres ver así. Entonces, solamente esa primera etapa tuvo efectos positivos en todos los ámbitos, pero ya en una segunda etapa de estancamiento, ya las relaciones tanto de pareja, familiares, con tu grupo de pares,
se estancaron y la productividad, por ende, pues también se empezó a estancar y por eso las empresas empezaron a regresar, o sea, aún en confinamiento, los empezaban a regresar a su trabajo. Eso se debe porque como que hubo una curva así para arriba en la primera etapa y luego se vino para abajo, se estancó y luego se empezó a bajar poco a poco. David de Jesús Reyes, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tan interesante, y de cómo dividieron esta investigación por etapas, la del acoplamiento, donde todo parecía y apuntaba que íbamos bien como sociedad y en esa interacción entre hombres, mujeres, familias, hijos, y también laboral, y en el segundo año de pandemia se nos viene abajo todo. ¿Estamos preparados? Yo pregunto esto ante las estadísticas que también tienes de Europa. El ser humano, per se, en general, está preparado para estar en confinamiento tanto tiempo, porque por ahí también había estudios que decían, mi querido David, de que se habían dado cuenta a raíz de la pandemia de que incluso les iba mejor cuando había una presencia por parte del trabajador o trabajadora, ¿sí? Es decir, hacer como una combinación entre home office, pero también una parte presencial, porque el ser humano necesita estar en contacto, que no incluso en las juntas no era la misma interacción por vía Zoom o por vía streaming que presencialmente. Eran más productivos y más creativas las personas en las juntas presenciales que si las hacían por streaming, por ejemplo. Entonces, ante toda esta información y este bagaje, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que apuntar, ¿sí? Porque pues no estamos exentos de que vayamos a pasar una situación similar a la que ya dejamos atrás, ¿no? Y a lo mejor para muchos va a ser más temprano que tarde. Mira, lo que tú mencionas es súper interesante y lo podemos ver, por ejemplo, en las nuevas generaciones. No es lo mismo hablar de varones que nacieron antes del 2000 que los que nacieron después del 2000. Digamos, los que nacieron después del 2000 ya traen otro chip y ellos sí se pueden adaptar un poco más a las situaciones. Digamos que las cuestiones culturales para ellos son más flexibles y por lo tanto se pueden volver más adaptables a las condiciones, a cualquier situación. A diferencia de las generaciones más viejas, si lo queremos ver así, los varones más viejos ya tienen un ritual, ya tienen una forma de ser como tal. Y eso, en cuanto al estudio o a las masculinidades, hace que vea que sobre todo los varones más adultos, les es bien difícil adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, por eso estamos viendo cambios culturales muy importantes, bien interesantes, sobre todo en los jóvenes, Leti, porque los jóvenes ya se adaptan más a este tipo de situaciones, como que tienen un chip más flexible en cuanto a la cuestión cultural. Los adultos, no. Ahí sí, por eso la mayor parte de los conflictos en esta pandemia los podemos ubicar en adultos, varones adultos, un poco más mayores o que nacieron previamente a los años 2000, porque antes hubo como que una ruptura en esos años respecto al deber ser, digamos, si lo quieres ver así, a partir de los años 90, Leti, con todas las conferencias internacionales sobre la mujer, el llamado a la igualdad, el llamado al alto a la violencia, el llamado a tener más identidad en cuanto a ser y portarnos mejor con las mujeres, empezó un cambio que se dio en los años 90, que es precisamente los que nacieron después del año 2000, ya les es más fácil adaptar, pero a las generaciones viejas sí les causa mucho conflicto hablar de masculinidades.
el simple hecho de que lo vemos constantemente, incluso en el fútbol, tú te das cuenta. No hay persona adulta que no se quiera tirar un tiro, como así lo dicen los chavos, por el fútbol. Por el fútbol. Y eso es parte de los mandatos de ser hombre. En las generaciones más jóvenes ya es mucho más flexible. Ya si dicen que un equipo es mejor que otro, pues ya dice, ay, sí, ya, no importa. Ya es decir, más. Mi querido David, aquellos que nacieron después del 2000, o a lo mejor algunos que hayan nacido a finales de 1900, hablando de los varones, digo, cuando tengan una relación de pareja, porque ya se está dando así, ya lo vemos un poco más, y posiblemente estos chicos que ahorita tienen entre 20 y 25 años, va a ser, lo van a ver con normalidad, cuidando hijos, barriendo, trapeando, y la mujer se vaya a trabajar y sea la proveedora durante todo el tiempo de la relación. Y también las mujeres, ahí te va la otra pregunta, estamos hablando de los varones, las mujeres que nacieron a finales de 1900 y principios del 2000 también están preparadas para tener ese tipo de rol. Sí, esto que mencionas es súper importante. Mira, si lo ponemos así de fácil, cuando hablamos de esos mandatos, los aprendemos en casa y los reproducimos fuera. Entonces, en casa nos enseñan, sobre todo a partir de la división sexual, de cómo ser. Si tú eres hombre, tienes que ser fuerte, agresivo, tener muchas parejas, ser heterosexual, digamos, cumplir ciertas normas culturales. Después del año o si lo quieres ver, en las nuevas generaciones, estos mandatos son más fluidos. Por eso la cuestión de género como tal ya no es binaria, ya no es como que análisis de hombres y análisis de mujeres, porque hay muchos intermedios. Y eso las nuevas generaciones lo están aprendiendo muy bien y lo están adaptando a su lenguaje. Las generaciones viejas, no es fácil que les hables, por ejemplo, de intersexualidad, de transexualidad, de cuestiones que van en medio de ese binario de ser hombre y de ser mujer. Y entonces, por lo tanto, esos mandatos son complicados para ellos, pero las nuevas generaciones, tanto hombres como mujeres, ya adaptan ese nuevo lenguaje. Y eso es súper muy bueno, porque es un cambio cultural que se está dando, que está visibilizándose poco a poco. Y se puede mostrar, por ejemplo, en que ya tanto hombres como mujeres ya no son muy afines a cuestiones violentas y ya empiezan a identificar relaciones de violencia al interior de la pareja, si le quieres llamar relaciones tóxicas, ya la empiezan a identificar. Y entonces eso las hace, por ejemplo, que si le revisa el celular a alguien uno a otro, ya empiezan a identificar qué es violencia. Eso es bien importante, bien interesante. Y entonces esos mandatos, Leti, se empiezan a desmoronar como tal. Y entonces empieza lo que se llama en la academia o en el análisis de género como la crisis de la masculinidad. Y entonces es donde todos esos mandatos se empiezan a desdibujar de cierta forma. ¿Existen? Sí, pero ya no son tan marcados, sobre todo en las nuevas generaciones, y se empiezan a desdibujar. Y eso es muy bueno porque aparecen nuevos modelos de masculinidad. Ejemplo, el modelo de masculinidad donde el varón es más consciente, más participativo, más activo, digamos, ya se involucra en los cuidados, ya se involucra en las actividades dentro del hogar, desaparece en su lenguaje la palabra ayuda, que es yo le ayudo a mi pareja a hacer el quehacer. No, ya no ayuda, ya tiene una corresponsabilidad y él asume como tal bajo la responsabilidad de ser un padre que no fue en su momento el padre que él tuvo. Es decir, el simple hecho de no repetir patrones
los conlleva inmediatamente a reconstruir la idea de ser hombre como tal. Y entonces, digamos, por eso las nuevas generaciones están adaptando un lenguaje menos hostil, si lo quieres llamar así, en cuanto a lo que es ser hombre como tal. Y entonces, resultado de ese cambio cultural es que esos mandatos empiezan a diluirse poco a poco, ¿eh? Todavía este cambio nos va a llevar mucho tiempo, pero ya estamos empezando, que eso es lo muy importante. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, que siempre han sido o se les ha relegado la parte de la reproducción, ya se empiezan a incorporar al mercado laboral, ya no lo ven mal de incorporarse al mercado laboral, ya lo ven incluso necesario, ¿sí? Y ese cambio de chip ya es de, qué bueno, pues ya te incorporas al mercado laboral, sabes que no tienes que dedicarte exclusivamente al cuidado de los niños o al hogar, al confinamiento de los quehaceres, ya puedes producir y aportar al hogar, pues ya no lo ven mal. Ese cambio de chip es bien, bien padre. Y sobre todo en las relaciones de pareja empiezan a identificar violencia. Eso es sumamente importante porque nos va a llevar en un corto plazo a que la violencia poco a poco baje, poco a poco baje, poco a poco baje. Y incluso muchos de los objetivos de desarrollo para el 2030 es que la violencia debido a estos cambios culturales baje precisamente. Por eso ese cuestionamiento a los mandatos tradicionales ya no aplican tan fácilmente. Y lo vemos constantemente al interior de la familia. Los chavos ahora ya no les puedes decir casi nada porque ya te contestan, ¿no? Ese es el chip que tienen que tener precisamente para hacer los cambios culturales. Mucha gente lo llama de forma muy hostil y muy mal, que son una generación de cristal. No, no son una generación de cristal, son una generación que sabe sus derechos, que conoce sus derechos y que los hace válidos. Entonces, ese cambio es el importante al que tenemos que aspirar, Leti. Y vamos para allá, no lo dudo, porque sí veo muchos cambios, sobre todo en muchos chavos, muchos chavitos y chavos que están todavía, incluso que nacieron en el siglo pasado a finales y que traen el chip, traen un chip diferente, y con una nueva cultura y una nueva visión sobre las nuevas masculinidades y el respeto, sobre todo, el respeto hacia el otro. Y eso es bien importante. Pues mi querido David, me dio muchísimo gusto que estuvieras en este programa. Gracias por esta aportación tan importante y por compartirnos parte de tus investigaciones. Muchísimas gracias, David. Al contrario, Leti, gracias por la invitación. Y nada más, si me regalas un minuto, quiero hacerles la invitación. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León estamos desarrollando un seminario público, virtual, donde todas las personas, es abierto al público general, pueden asistir a un seminario de masculinidades que tenemos cada último viernes de cada mes. Entonces, nosotros invitaremos o invitamos de forma virtual a gente o a expertos en el tema y nos exponen sobre sus investigaciones, aportamos ahí al debate, estamos ahí con los estudiantes y con el público en general, precisamente para trabajar estos temas que no son muy comunes y que sí son muy importantes para todo el público de manera muy general, para empezar a concientizar y hacer estos cambios que sí son muy importantes. Para empezar a crecer, ¿verdad? En el respeto. Muchísimas gracias. Gracias, David. Ahí está la invitación hecha y esperemos que cada vez haya más personas en estos seminarios en la Autónoma de Nuevo León. ¿Algún teléfono que nos dejes para el público, para que se puedan comunicar, o alguna página, alguna dirección de correo? Sí, mira, con que chequen en internet la página del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNI. Ahí viene toda la información y los teléfonos donde se pueden comunicar para pedir más detalles al respecto. Ok, muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo y que tengas un gran día. Al contrario, abrazo para todos y muchas gracias a tu audiencia.